Bien, muy buenos días tengan jóvenes. Vamos a comenzar nuestra clase número 26 de teoría electromagnética. Y la vez pasada nos habíamos quedado en una ecuación, que es esta que muestro aquí. Básicamente, para el caso de un campo de polarización que es uniforme, yo puedo expresar el campo eléctrico debido a esa polarización de esta forma, donde epsilon, el campo vectorial epsilon, está dado de esta manera, ¿no? Y dijimos que pues, esto es equivalente básicamente a el campo eléctrico producido por una densidad de carga igual a 1, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones para dar un ejemplo. Y nos vamos a nuestra clase número 26. Ok. Ahí está. Vale, entonces hay que tener en mente estas ecuaciones. Para lo que sigue. Entonces, básicamente el ejemplo es un ejemplo clásico, que es el caso en el que yo tengo un dieléctrico así con forma arbitraria, sino un dieléctrico esférico, ¿sale? Con un campo de polarización uniforme, ¿vale? Un campo de polarización uniforme, ¿no? Este de acá es el campo de polarización. Entonces vamos a calcular cuánto vale el campo eléctrico debido a esta polarización, básicamente evaluando lo que sería esta cantidad, ¿no? Que es este campo vectorial este, de densidad igual a 1. Pero justamente, como es un campo de densidad igual a 1, pues quiere decir que la densidad es uniforme en un volumen, o sea, yo me imagino ahora esta cantidad, este de acá es el campo eléctrico, ¿vale? De un cuerpo con densidad ρ igual a 1, ¿sale? Entonces, digamos así entre comillas, porque pues la densidad no tiene las unidades, pero es en esta analogía, pero es de un cuerpo que es esférico, ¿no? De un cuerpo esférico. Entonces, pues yo puedo determinar el campo eléctrico de distintas maneras. Por ejemplo, puedo ir con la ley de Gauss, ¿sale? Y entonces puedo determinar el campo eléctrico en el interior y en el exterior, ¿no? Con la ley de Gauss, ¿no? Básicamente, este campo eléctrico ya lo calculamos previamente. Nada más lo que tengo que hacer es agregar en donde está la densidad y hacerle igual a 1, ¿no? Entonces, digamos que el campo eléctrico este, cumpliría, digamos, esta ecuación, este campo eléctrico, sí, digamos, esta analogía, sería algo así como que este campo eléctrico igual a 1 sobre epsilon 0, ¿no? Entonces, pues la ley de Gauss lo que nos diría es que esta integral sobre la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada, en este caso sigue siendo, la carga encerrada sería el volumen nada más, sobre epsilon 0, ¿no? Porque como ρ vale 1, ¿vale? Entonces la integral de ρ en el volumen, pues es el volumen, ¿no? Y este sería el volumen en cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si yo tengo, si quiero ver el campo eléctrico en el interior de la esfera, ¿sale? Si esta es la esfera, entonces dibujo una superficie gaussiana de radio R que sea menor que el radio de la esfera grande, ¿vale? Entonces, pues el volumen que va a encerrar va a ser menor que toda la esfera, ¿no? O sea, en este caso tendríamos
la magnitud del campo eléctrico por el área, que es 4pi r cuadrado, y acá sería 4pi sobre 3 r al cubo, ¿sale? Este r minúscula sobre epsilon 0, ¿no? Entonces, eliminamos acá, voy a tener que la magnitud del campo eléctrico va a variar con la distancia como r sobre 3 epsilon 0, y como la distribución es uniforme, entonces el campo eléctrico tiene que ser radial, ¿no? Entonces, básicamente, en el interior, vamos a tener aquí el primer término que sería r vector, ¿no? Porque sería radial, o sea, multiplico por r unitario aquí, sobre 3 epsilon 0 para r menor que el radio de la esfera, ¿no? Esa sería la expresión. Y ahora para r mayor, pues ahora aplico igual a la ley de Gauss, pero ahora voy a tener un punto, esta sería el material, y ahora me fijo en una superficie gaussiana concéntrica, que sea esférica también, concéntrica, aquí no me salió muy bien bueno, ya está, ¿no? Pero digamos que yo tengo aquí más o menos mi material polarizado y mi superficie gaussiana concéntrica, también esférica, alrededor, ¿no? Entonces, en este caso voy a tener que epsilon, el área, pues igual va a ser 4pi r cuadrado, pero ahora el volumen de la carga encerrada, pues es solamente 4pi r al cubo sobre 3 epsilon 0, ¿no? R mayúscula, ¿no? Pues aquí cancela pero este ya no cancela, ¿no? Entonces voy a tener justamente, puedo dejarlo en términos del volumen, ¿no? Que sea 4pi r cúbico sobre 3, o en términos del orden. Pues lo voy a dejar en términos del volumen, y esto va a quedar como igual, puedo, eh, como está en la dirección radial, puedo multiplicar por el R unitario, pero ya sabemos que el R unitario es lo mismo que R vector sobre R, ¿no? Entonces este R con este R cuadrado va a quedar R cúbico. Voy a tener aquí R vector, el volumen, ¿no? Que está aquí, dividido sobre 4pi epsilon 0 R al cubo, ¿no? Que es el R por este R cuadrado. Y esto sería para R mayor o igual, ¿no? También puede ser mayor o igual, menor o igual, ¿no? Entonces este es este campo análogo, digamos, y pues nada más hay que sustituirlo hay que calcular este gradiente para determinar cuál sería el potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso eh, de R menor que para R menor o igual que R, ¿cuánto valdría el campo eléctrico debido a la polarización? Yo lo que tendría que sería menos P punto gradiente, ¿no? P punto gradiente. Entonces tendría P punto gradiente, y acá tendríamos R vector sobre 3 epsilon 0. Aquí podemos aprovechar nuestra tecnología Levi-Civita y escribir esto en forma de índices. Va a tener esto, el índice I, va a tener menos P, aquí hay una contracción, entonces aquí tendría PJ, derivada J, RI, 3 epsilon 0, ¿no? Porque obviamente el carácter vectorial de este campo de polarización es este R vector. Entonces, pues aquí, por eso tiene este índice I, ¿no? Ahora, la derivada parcial de RI pues va a ser igual a menos PJ delta IJ sobre 3 epsilon 0, y esto de acá pues nos da menos PI 3 epsilon 0, ¿no? Entonces, en este caso,
lo que vamos a tener es que el campo eléctrico debido a la polarización es menos 3, perdón, es el campo de polarización P sobre 3 epsilon 0, solamente. Entonces, ese sería el campo de polarización. Ahora, en la otra, en el otro caso, pues igual, nada más tenemos que tomar el gradiente de esta cantidad. Entonces, igual, para R mayor o igual que R, la cantidad involucrada va a ser derivada I de R, bueno, aquí derivada J, RI sobre R de cubo, ¿no? Entonces esa es la cantidad que tenemos que hacer. Pero pues esta la podemos hacer fácilmente porque ya conocemos nuestras técnicas, ¿no? Entonces aquí voy a tener delta IJ, R al cubo, y luego acá voy a tener 3 veces RI, la derivada J de R, o sea, voy a tener R a la 3 menos 1 sería 4, por la derivada J de R, pero si recuerdan, esta derivada J de R vale RJ sobre R, ¿no? De tal manera que esto es delta IJ sobre el cubo menos 3 veces RI RJ sobre R a la quinta, ¿vale? Y esta cantidad es la que tendríamos que poner en la expresión del campo de polarización. Esta sería la componente yésima, tendríamos menos PJ, punto esta cantidad multiplicada por el 4pi epsilon 0, ¿no? Entonces va a tener aquí el 4pi epsilon 0 y esta derivada que sería delta IJ R al cubo menos 3RI RJ R a la quinta, ¿vale? Profesor, Sí, y ahí el volumen también sale como constante. también como una constante, porque pues es una constante, o sea, el objeto que está polarizado tiene un volumen fijo, ¿no? Entonces es una constante, ¿no? Sí, B es una constante. Sí, aquí también me faltaba B, ¿no? Bien, entonces, pues ya nada más se simplifican aquí los índices, ¿no? Y esto va a quedar menos B sobre 4pi epsilon 0. Voy a tener el primer término, va a ser pi sobre r al cubo menos 3p punto r, ¿vale? Por ri sobre r a la quinta. Uno de estos r's se lo pongo al r y eso forma un r unitario, ¿no? Porque el r unitario es r vector sobre r y la componente yésima del r unitario pues es ri sobre r, ¿no? Entonces otro de los r lo pongo acá y ya tengo r cúbico y r cúbico, puedo factorizar, entonces finalmente llego a la expresión del campo eléctrico de polarización que sería menos b, o bueno, menos lo puedo introducir también acá, 4pi epsilon 0, va a tener 3 veces p el campo de polarización, punto r unitario, por r unitario menos el campo de polarización dividido entre r al cubo. Entonces este de acá sería básicamente el campo de polarización, ¿vale? Entonces cuando tengo un objeto que está polarizado eléctricamente, dieléctrico, pues este va a producir en su vecindad un campo eléctrico, ¿ok? Y podemos dibujar cuáles serían las líneas de campo. Eh, Básicamente tendríamos una situación, digamos, tenemos la esfera
Y fíjense, algo interesante, voy a pensar que el momento de polarización está en la dirección hacia arriba, ¿no? En dirección positiva. La voy a dibujar con verde a la polarización, ¿vale? Este de acá sería el campo de polarización. Ahora en rojo voy a dibujar las líneas de campo, fíjense. Las líneas de campo son en el interior contrarias a la dirección del campo de polarización, por este signo menos. Entonces, esto de acá implica que esto va, obviamente esta parte es la parte positiva, es la parte negativa. Entonces las líneas de campo van en esta dirección, contrarias, ¿vale? ¿Vale? Es un campo de hecho un poco más débil, ¿no? Que el P porque, bueno, depende del epsilon cero, ¿no? Porque eh, el epsilon cero, bueno, ahí las unidades, ¿no? Verticalmente sí sería más pequeño, ¿no? Ahora, algo que es interesante es que uno puede ver que esta estructura que tiene el campo de polarización es exactamente la misma que la que tiene un dipolo, pero este dipolo es de qué momento dipolar. El momento dipolar, si hacemos la analogía, de momento dipolar B por el campo de polarización, ¿no? O sea, este sería el momento dipolar, con P minúscula, ¿vale? Y esta es exactamente la misma expresión. Entonces, pues las líneas de campo, aquí como dijimos, están las líneas positivas, ¿no? Entonces, esta es la parte positiva del dipolo y esta es la parte negativa. Las líneas de campo salen hacia acá y se introducen hacia acá. Hacia acá y se introducen hacia acá. Y así, como un dipolo. ¿Vale? En esta dirección. Acá sale en esta dirección. Ah, bueno, acá van entrando, pero desde aquí es otra vez. Aquí van entrando las líneas. Pues van así. Pues fíjense cómo en el interior el campo eléctrico va en una dirección contraria y en el exterior salen con otra dirección las líneas. Entonces esto es claramente una muestra de la discontinuidad que hay en el campo eléctrico, ¿vale? Como consecuencia de que hay una densidad de carga y eso también es consistente con las condiciones de la frontera. ¿Okay? Bien, muy bien. Ahora, nada más como una, una observación muy rápida es que la materia polarizada se puede ver como, como una superposición de dipolos puntuales, ¿no? Este, ¿Y ahora por qué no vendrían los demás? ¿Alguno de ustedes sabe? La verdad, no sé. No, la verdad no. Bueno, ayer estábamos trabajando en la noche con tarea. Yo, ¿Tienen muchas tareas? Sí. pues sí, tal vez se quedó, que algunos se quedan dormidos. Pero pues mi clase es hasta las 11, hasta las casi, sí, hasta las... Ok, Pues, materia polarizada como una superposición de dipolos puntuales.
Entonces, nada más es una observación que de hecho abona al modelo de Lorentz. O sea, en ese sentido no es tan despreciable, digamos, la perspectiva de Lorentz, ¿no? Para ello, pues simplemente retomamos una expresión que teníamos para el potencial eléctrico debido a una fuente de densidad polarizada, es decir, a un pedazo de materia polarizado. Y esta es esta expresión, ¿no?, que teníamos básicamente como la ley generalizada de Coulomb. Tenemos aquí la fuente, que es esta densidad debido al campo de polarización. Y luego la parte superficial, ¿no? Pero la parte superficial, voy a escribir P, R', ahí está. Esta es básicamente, digamos, esta es la densidad, y por aquí está la densidad superficial, esta es la densidad volumétrica de polarización. Usando la ley de Gauss, este término nos conduce básicamente a escribirlo como 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral en el volumen de la divergencia de P sobre R menos R'. Entonces, pues aquí puedo jugar un poquito con el álgebra vectorial para eliminar este término, de hecho, porque si ustedes se fijan, si yo tomo el gradiente de un vector por un escalar, es lo mismo que la divergencia del vector por el escalar más la divergencia, más el vector por el gradiente del escalar, ¿no? Esa es una identidad vectorial. Y entonces, si ustedes se fijan, este término cancelaría, ¿no? Entonces nos quedaría es decir, usando Leibniz para este término, esto nos daría 1 sobre 4 pi epsilon 0. Tendríamos el primero, sería divergencia de P sobre R menos R'. Y el segundo sería el otro sería P punto gradiente de 1 entre R menos R'. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan, si yo traslado lo que me faltó acá, es todo esto. Copiar. Aquí. ¿Vale? Pues claramente voy a tener más. Este término cancela completamente con este término. Entonces me queda nada más este término. Y ese término voy a interpretarlo de la siguiente forma. Voy a tener 1 sobre 4 pi epsilon 0 P punto gradiente de 1 menos R menos R'. ¿Vale? Entonces, yo puedo pensar esto como si fuera
un dipolo en el volumen B. O sea, es decir, este es como un dp, ¿sale? Así lo puedo pensar, ¿no? Porque acuérdense que P es, por unidades, es momento dipolar por unidad de volumen, el campo de polarización. Entonces, este es mayúsculo, ¿no? Entonces yo puedo pensar que esto es como una fuente de dipolo. Y como voy a sumar sobre todo el volumen, pues esto, bueno, ese es un punto. Y lo otro es, recordemos, cómo era el potencial para un dipolo puntual. ¿Vale? Acuérdense, para un dipolo puntual, en, vamos a decir, R0, lo que teníamos es phi de P igual a bueno, aquí hay un signo, 4pi epsilon 0. Aquí también es importante no olvidar que aquí hay un signo primo, ¿no? Entonces es 4pi el dipolo, punto gradiente, 1 sobre R menos R0, ¿no? Eso lo vimos en clase. Y entonces, pues, ¿cómo se llama? Pues ya podemos ver justamente la analogía, ¿no? Eso, al final de cuentas, lo puedo ver como una suma de dipolos puntuales, ¿no? O sea, incluso podríamos hacerlo todavía más formal y decir que P eh, puedo aquí aprovecharme de la identidad de que el gradiente prima de 1 sobre R menos R prima es lo mismo que el negativo del gradiente sin primado de 1 sobre R menos R prima, para ya tener este signo menos. Y entonces lo anterior yo lo puedo expresar exactamente como phi de P menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 integral de D3R', el campo de polarización, punto gradiente de 1 sobre R menos R', ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, voy a pensar esto como una fuente de dipolos puntuales que están ubicados. Entonces esto lo puedo pensar como una suma, de pequeños dipolos que están ubicados en Ri por delta de R' menos Ri, de I igual a 1 hasta N, ¿vale? Y entonces, en efecto, pues lo que encontramos, si yo sustituyo esta expresión aquí, es que phi de P es lo mismo que menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 suma de I igual a 1 hasta N. A sustituir y utilizar la propiedad de filtración de la delta de Dirac, pues aquí el R' se sustituye por el Ri básicamente. Yo tendría los dipolitos, punto gradiente de 1 sobre R menos Ri, ¿vale? Y eh, en efecto tendríamos, ¿cómo se llama? Tendremos la superposición de dipolos.
puntuales. Entonces, esta es una manera de ver el problema y entonces esto abona, digamos, a la idea de Lorentz. Sin embargo, es una manera de verlo, una manera aproximada, porque ya sabemos que los dipolos puntuales no existen en la naturaleza, son solamente un artilugio matemático para expresar o para aproximar los modelos, ¿no? Ok. Bien, ahora, pues ya que se introdujo el campo de polarización y que hay distintas perspectivas, digamos la física que hay detrás del campo de polarización tiene que ver con el hecho de que los materiales, en este caso los materiales dieléctricos, todos los materiales de hecho, responden ante la presencia de un campo eléctrico, reordenando las cargas, ¿okay?, que tienen, y en algunos casos, de manera más pronunciada, creando un campo de polarización, ¿no? Entonces, este campo de polarización, que en realidad lo estamos, digamos, poniendo de manera heurística, sin tener una teoría detrás de este campo de polarización, lo cual no haríamos en este curso porque se requiere un poco más de otras áreas como la física de la materia condensada o la mecánica estadística, que te dan teorías para determinar cómo es el campo de polarización, pero sabemos que existe ese campo de polarización, ¿no? Entonces, la pregunta es ahora, ¿cuáles son las ecuaciones generales que, que describen el sistema que incluye el campo de polarización, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner así como en el libro, si lo quieren checar. Pues esto de acá sería el campo eléctrico total. Pero yo lo voy a llamar, así lo pueden checar, pero son las ecuaciones gobernantes del campo eléctrico en medios materiales. De hecho, estrictamente también podríamos decir que incluye el caso de conductores. Nada más que el caso de conductores es cuando la permitividad ahorita vamos a ver el concepto de permitividad, es muy grande, ¿no? O incluso puede ser una cantidad compleja en general, cuyas partes reales imaginarias, la parte imaginaria está relacionada con la conductividad, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, si lo pensamos como el campo eléctrico total, pues yo lo que voy a tener es que el campo eléctrico ¿vale? Pues el que yo voy a medir, digamos, imagínate la situación en la que yo tengo el medio material y además tengo un campo eléctrico externo de fondo. O sea, si yo quito el material, aquí está el campo eléctrico externo. Ya dijimos que este campo eléctrico externo produce un reordenamiento de las cargas y entonces se produce un campo eléctrico self, de tal manera que esto genera, digamos, la polarización, y este campo eléctrico self, su fuente
es la densidad de carga polarizada, ¿vale? O sea, es esta rho P, y en la superficie es esta sigma P. Y a diferencia de los conductores, la suma de estos dos no es cero en el interior, y por igual tampoco no es cero en el exterior, ¿no? También en los conductores no es cero en el exterior. Entonces, el campo eléctrico total pues es la suma de estos dos campos eléctricos, y eso es lo que en realidad tú mides, ¿sale? O sea, en el experimento no vas a medir por separado ¿sale? Sino tú, mientras este esté encendido, tú vas a medir los dos, ¿no? Entonces, los dos, pues la fuente del campo eléctrico total, pues va a ser la carga que da origen a este campo eléctrico externo, que es la carga libre, y la carga polarizada, ¿no? Entonces, el campo eléctrico E es producido por las fuentes, por la carga ρ F, ¿no? Que es la carga libre, y ρ P, que es la carga polarizada. Entonces, pues de acuerdo con la ley de Coulomb, o la ley de Gauss más bien, pues lo que voy a tener es que divergencia epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a rho P más rho F R. ¿Ok? Entonces, esa sería la expresión, pero pues ya sabemos que rho P es lo mismo que menos gradiente de P, que es el campo de polarización, y y entonces, pues esto nos va a permitir, si yo paso de este lado, a definir lo que sería el campo eléctrico de desplazamiento. ¿Sale? Y o también campo eléctrico auxiliar, ¿no? El campo auxiliar, que sería básicamente D epsilon 0 por el campo eléctrico más el campo de polarización. ¿Vale? Esa sería la expresión. Y y entonces ahora sí podemos preguntarnos cuáles son las ecuaciones. Bueno, pues el rotacional de ecuaciones gobernantes, pues ya tendríamos, en términos de este campo D, pues yo tendría, de acuerdo, esta sería una ecuación, yo voy a tener divergencia de D, el campo de desplazamiento, igual a la densidad libre, ¿vale? De carga. O sea, la densidad de carga libre, así se llama, ¿no? Y pues el campo eléctrico se sigue manteniendo, ¿no? La otra ecuación, ¿no? Acuérdate que en el campo, en la ley de la electrostática, hay dos ecuaciones, una es la divergencia y la otra es el rotacional. Entonces estas serían las dos ecuaciones gobernantes, y
vamos a decir que estas dos son las dos ecuaciones, ¿no? Adicionalmente, pero no serían ecuaciones como tal fundamentales, adicionalmente, se tiene que el rotacional de D, como una consecuencia, digamos, de esto, pues ya no es cero en este caso, porque el rotacional de D, como el rotacional es un operador lineal, voy a tener rotacional de epsilon 0 por rotacional de E, más rotacional de P, pero rotacional de E vale 0. Entonces, rotacional de D no es 0 y vale rotacional de P. ¿Vale? Esa es una consecuencia de la definición de D, ¿vale? Y del hecho de que el rotacional de E es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahora, bueno, ahorita en un momento vamos a ver el hecho de que, pues claramente aquí yo no puedo resolver las ecuaciones a menos que yo dé el P, ¿no? O sea, si yo doy cómo es la polarización, entonces pues ya tengo tanto el rotacional para el campo eléctrico como la divergencia, ¿no? Y con eso puedo resolver. Ahora, pero si no tengo P, hay una manera alternativa que es encontrar unas relaciones constitutivas, que ya sea que se puede expresar D en función de E, ¿vale? Obviamente si yo encuentro una relación de D en función de E, eso me resuelve P, ¿no? Simplemente restando aquí puedo encontrar P. O bien encontrar una relación entre P y el campo eléctrico, ¿no? Normalmente se busca eso en el experimento, de que justamente tú expones ante un campo eléctrico algún material y ves cuál es la respuesta que tiene el material, ¿no? Y con eso tú puedes encontrar la relación constitutiva. No todos los materiales responden de la misma manera. Hay materiales, por ejemplo, que responden de forma lineal, otros lo hacen distinto, etcétera, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver lo que sean las relaciones constitutivas, pero antes podemos considerar el hecho de que esta de acá pues es una ley de Gauss. Entonces yo puedo tener una forma, ¿vale?, de la primera ecuación, de esta primera ecuación, se obtiene la forma integral de la ley de Gauss. La forma integral que viene dada por la integral cerrada del área punto D igual a la carga total, ¿no? Entonces puedes aprovecharte de técnicas que se vieron, ¿no? La otra cuestión es aprovechándose el teorema de Helmholtz. Cuando tenemos la situación en donde la densidad de carga, ¿vale?, es la única fuente y no tenemos fronteras, ¿no? Entonces podemos aplicar el teorema de Helmholtz, ¿vale? Lo que nos dio lugar en el contexto de la electrostática en el vacío a la ley generalizada de Coulomb, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes se acuerdan, en el teorema de Helmholtz involucra básicamente la divergencia del campo y el rotacional del campo. O sea, en otras palabras nos dice, si yo tengo la divergencia y rotacional, yo soy capaz de determinar el campo mientras no tenga frontera, ¿no? Entonces, si lo aplico, en este caso, como conozco
digamos, dada una polarización, ¿vale? O sea, dado P, ¿vale? Entonces yo puedo determinar ρ P como menos, ¿cómo se llama? Divergencia de P. Entonces ya tengo aquí una fuente. Y no, más bien me refiero a... Ajá. O sea, dado P, más bien, yo puedo determinar el rotacional de D. Y este de acá simplemente es rotacional de P. Y yo ya tengo, por la ley de Gauss, para D, que esto vale ρ F. Entonces, estas son las condiciones que necesitamos. Y necesitamos la condición de que no haya fronteras y que el campo D desvanezca en infinidad, ¿no? Entonces, esto nos permite escribir una expresión para el campo auxiliar D como menos el gradiente de esta cantidad, que es ρ F R' dividido sobre 4pi, en este caso nada más, R menos E. Rotacional del volumen y la densidad. Digo, y la fuente, que sea el rotacional. 12 horas. ¿Ok? Esta sería la expresión para el campo de... ¿Ok? Aprovechando el teorema de Helmholtz. Nada más viendo cómo está escrito. Básicamente esta es la divergencia y este es el rotacional del campo D, de la manera como se expresa. Bien, y pues claramente cuando tú tienes unas ecuaciones que describen campos, pues necesitas las condiciones a la frontera, ¿no? Entonces, condiciones a la frontera. Pues las condiciones a la frontera se determinan exactamente igual como lo hicimos para el caso del campo eléctrico en el vacío, así que pues básicamente nada más las voy a transcribir. Cuando yo tengo una superficie, vamos a, digamos, tengo aquí una superficie de esta forma y tengo una cierta densidad superficial de carga libre, Entonces, de este lado de la superficie, pues tengo el vector normal n1 y del otro lado sale el vector normal n2, ¿no? Por el otro lado de la superficie. Entonces, voy a tener aquí el campo eléctrico del otro lado y el campo eléctrico de desplazamiento del otro lado, ¿no? Y luego, el campo eléctrico de desplazamiento de este lado y el campo eléctrico de 2 de este lado. ¿Vale? Entonces, ok. Entonces, prácticamente lo que uno tiene es, si nada más sigues
el N1 obviamente es contrario a N2, o sea, es decir, N1 es lo mismo que menos N2. Lo que voy a tener es N2 punto el campo de desplazamiento de 1 menos el campo de desplazamiento de 2 por igual a la densidad superficial de carga, ¿no? Esto lo podemos obtener directamente de la ley de Gauss. Y en el otro caso, pues el otro caso es la parte tangencial, que sería N2 cruz D1 menos D2. Ahora, a diferencia del caso electrostático en el vacío, el rotacional de D no es cero, entonces aquí se habría una contribución que sería debido a la polarización P2 menos P1 que hay en cada uno de los lados, ¿no? Aunque aquí yo creo que hay un error en la imagen, porque esta de acá sería la región 2 y esta es la región 1. Entonces debe ser que este campo, ¿no? Por consistencia de la notación, debe ser 2 y 1, ¿no? Creo que en el libro ahí viene un error. Debe ser 2 y este es 1. ¿Ok? Tú estás en la región 2 y estás en la región 1. Vale, entonces tú puedes utilizar la ley de Gauss y la otra ley utilizando el teorema de Stokes y puedes llegar a estas dos condiciones a la frontera, ¿no? O sea, en otras palabras, el campo D es discontinuo, ¿no? Cuando hay una densidad superficial de carga, y en la componente normal y también en la componente tangencial, ¿no? En ambas componentes son discontinuas. Bien, entonces ya tenemos las condiciones a la frontera, que son condiciones importantes para la resolución de ecuaciones diferenciales, se tienen que tomar en cuenta. Y finalmente, algo que se necesita para poder resolver las ecuaciones es indispensable son las relaciones constitutivas. Entonces, las relaciones constitutivas pueden ser muy particulares para un material, ¿no? Pero se pueden agrupar, digamos, una gran cantidad de materiales para una clase de relaciones constitutivas, ¿no? Básicamente hay dos posibilidades, ¿no? Una es dar P, ¿no? ¿Vale? Que es el campo de polarización. Y ya con esto, si yo doy P, pues yo soy capaz de resolver estas ecuaciones, ¿no? Como decíamos hace un momento. Porque yo ya puedo determinar P aquí y entonces ya tengo una ecuación para E con esta y otra ecuación para E y eso me permite resolver el problema, ¿no? Ahora, esa es una. Y la otra es encontrar una relación, que es justamente la relación constitutiva, que justamente relaciona P y R, E de R, es decir, el campo eléctrico. La relación del campo eléctrico con P de R. Ahora, uno tiene que ser cuidadoso, ¿no? Porque hay situaciones, dependiendo del tipo de material del cual estés trabajando, que puedes tener P, ¿vale? Y el campo eléctrico, o sea, puedes tener P aún en ausencia de campo eléctrico, ¿vale? Entonces,
es un ejemplo, ¿no?, de una clase de materiales que se llaman ferroeléctricos. Puede ser un material sólido, también hay líquidos, pero los materiales ferroeléctricos tienen la propiedad, como los imanes, ¿no?, como los ferromagnetos, que tienen un momento de polarización, un momento dipolar permanente. O sea, tienes el material y hay una polarización permanente que puede ser uniforme o no, depende del material. Pues tienes una polarización permanente aún cuando el campo eléctrico externo es cero, ¿vale? Aún cuando el campo eléctrico externo es cero, puedes tener esta polarización. Entonces depende del material en sí, puedes tener toda una clase de problemas complejos de entender. Por ejemplo, hay algunos materiales que enciendes el campo eléctrico, se crea la polarización, apagas el campo eléctrico y la polarización no se apaga instantáneamente, sino que pasa un tiempo de relajación antes de que la polarización se haga completamente cero, ¿no? Entonces hay un fenómeno llamado fenómeno de histéresis también, en algunos materiales ferroeléctricos. Bien, pero bueno, no nos dedicaríamos a estudiar solamente este tipo de sistemas. De hecho, es complejo estudiarlo, ¿no? Se requieren otras técnicas, incluido técnicas avanzadas de la física de la materia condensada, que incluyen matemáticamente técnicas de teoría cuántica de campos, ¿no?, por ejemplo. Bien, ahora la clase de materiales es aquellos justamente que cuando hay un campo eléctrico, o sea, los que vamos a considerar, cuando hay un campo eléctrico cero, la polarización es instantáneamente cero. Pero cuando yo enciendo el campo eléctrico, se polariza, ¿no? Y esto puede ocurrir de tal manera que se cumple una regla, básicamente, que es básicamente la siguiente, ¿no? P, I, ¿vale? El campo de polarización va a ser epsilon, Z, I, J, EJ. Y puedes tener hasta de segundo orden. Por ejemplo, las fibras ópticas son materiales que... Las fibras ópticas son materiales que tienen este tipo de estructura, que pueden ser incluso no lineales, ¿no? Pues aparecen ecuaciones no lineales. Y bueno, acuérdense cuando vimos en la introducción las limitaciones que tiene la teoría de la electrodinámica clásica en cuanto a la aparición de efectos cuánticos, y vimos que también el vacío cuántico puede dar lugar a una polarización, ¿no?, debido a que hay fluctuaciones del campo electromagnético, creación de pares, electrón-positrón, en un mar, digamos, en el vacío, digamos, el vacío no está vacío, y entonces eso crea una polarización, ¿no?, la presencia de los campos electromagnéticos, ¿no? Bien, entonces estos coeficientes, que son tensores de susceptibilidad, pues dan lugar a la posibilidad de que el campo eléctrico no necesariamente sea paralelo, más bien la polarización no necesariamente sea paralela al campo eléctrico, ¿no? O sea, podrías tener una polarización que fuera perpendicular a la presencia del campo eléctrico, y eso lo va a dar básicamente estos tensores de polarización, ¿no? Y también puede dar lugar al hecho de que puedas tener situaciones en las que la polarización aumenta drásticamente cuando enciendes el campo eléctrico, ¿no? O sea, aumenta más que la presencia del campo eléctrico, y eso es, digamos, un fenómeno de potenciación. Digamos, tienes el material
y de alguna manera cuando enciendes el campo eléctrico, el material se activa, ¿no? Debido a su constitución química, o sea, las moléculas se activan y eso da lugar a que haya una amplitud de polarización más grande, que es lo que puede dar lugar al campo eléctrico. Entonces aquí puedes tener este tipo de términos. Y esto, pues si ustedes se fijan, al sustituirlo dentro de las ecuaciones gobernantes, pues ya da lugar a ecuaciones que pueden llegar a ser no lineales, ¿no? Y eso es todo un reto, ¿no? Entenderlas. Normalmente se trabajan con métodos numéricos ya ahí. Bien, la situación más sencilla, se le va a llamar la materia de eléctrica simple. Vamos a materia. Ya casi acabamos, ya nada más voy a introducir la materia de eléctrica simple. Materia de eléctrica simple es cuando nos quedamos con el primer término, ¿sale? Y además pedimos que este sea diagonal, ¿no? Y proporcionar una constante. En otras palabras, es cuando consideramos la situación en la que P, o más bien, hay cierta clase de materiales, ¿no? Que cumple con esta relación constitutiva, en la que yo tengo aquí epsilon, z, o sea, aquí, por el campo eléctrico, ¿no? Donde este chi es llamada justamente susceptibilidad eléctrica. ¿Okay? Entonces, también utilizando esta relación se puede definir lo que sería la permitividad y la constante dieléctrica. Entonces, digamos, la clave pues es esta ecuación, ¿no? Entonces, podemos definir lo que sería la permitividad. ¿Vale? Con epsilon, ¿no? Y también la constante dieléctrica, ¿no? La constante dieléctrica, a diferencia de la permitividad o de la susceptibilidad, es adimensional. Básicamente esta se va a definir como, voy a llamarla capa. Entonces, ¿cómo definimos estas cantidades? De la siguiente forma, fíjense. Como este de acá es una constante, yo voy a escribir P, la puedo escribir de distintas maneras, ¿no? La puedo escribir como el hecho de que P es producto de que hay una permitividad, ¿no? Y entonces P es la diferencia entre esa permitividad y la del vacío. O sea, en otras palabras, si la permitividad del material fuera la del vacío, pues no hay polarización, ¿no? Esa es la lógica de esto. Y simplemente, pues si yo saco como factor común epsilon 0, puedo escribir esto como epsilon sobre epsilon 0 menos 1 por el campo eléctrico. Y entonces a esta cantidad es lo que le llamo capa, ¿no? O sea, es decir, capa es la permitividad sobre epsilon 0, ¿vale? Y como esta ecuación es básicamente la misma, ¿vale? O sea, en otras palabras, yo estoy definiendo la susceptibilidad, ¿no?
es básicamente esta susceptibilidad es la que estoy definiendo como epsilon menos epsilon 0. ¿Vale? Pero digamos, la lógica es esta, ¿no? Es así en términos de z, o sea, la susceptibilidad, lo que tendríamos es que, pues nada más igualando, voy a tener que epsilon 0, susceptibilidad cumple con epsilon menos epsilon 0, y esto cumple con epsilon 0, kappa menos 1. Entonces aquí esta relación nos dice básicamente varias cosas, ¿no? Si no hay susceptibilidad eléctrica, pues no hay polarización. Si la susceptibilidad, si la permitividad es igual a la permitividad del vacío, entonces no hay polarización. Si la constante dieléctrica es igual a 1, entonces no hay polarización. ¿Okay? Ahora, hay argumentos de la física estadística o de la materia condensada, o sea, de las teorías que describen a la materia. Hay argumentos que muestran que kappa, bueno, que z más bien, o sea, que Hit, que es la susceptibilidad eléctrica, es mayor o igual que 0. ¿Vale? O sea, en otras palabras, no hay una antipolarización, ¿vale? Del campo eléctrico, ¿no? Porque aquí puede llegar a causar una confusión el hecho de que el campo, debido a la polarización, sí puede ser negativo, como vimos en el caso de la esfera polarizada, pero aquí se refiere a todo el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, todo el campo eléctrico, a la presencia del campo eléctrico, ¡pum!, hay una polarización que está en la misma dirección, ¿no? Esto es muy característico de una clase de sistemas. Hasta donde se sabe, al parecer no hay sistemas que tengan un signo contrario, ¿no? En el análogo magnético sí existe, ¿no? Que es el fenómeno del diamagnetismo. Cuando enciendes un campo magnético también se crea lo que se llama una magnetización, pero tú puedes tener también la situación en la que la magnetización es proporcional, paralela al campo magnético, pero en ciertos materiales se llaman materiales diamagnéticos, resulta que la magnetización es contraria a la dirección del campo magnético. Bien, entonces, pues si tú tienes que la susceptibilidad eléctrica es positiva, pues vas a tener que la permitividad va a ser mayor o igual que la permitividad del vacío y que la constante dieléctrica va a ser mayor o igual que 1. ¿Vale? Pues fíjense, el hecho de que la permitividad sea mayor que epsilon 0 lo que hace es que físicamente las líneas de campo, cuando entran en una región donde hay un dieléctrico, la intensidad del campo disminuye, ¿no? Entonces, hay un poco de apantallamiento, aunque no es completo, como en el caso de los conductores. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Había explicado cuando dijo la ecuación donde aparecen por primera vez las... Sí, había dicho, lo explicó un poco, pero no me quedó del todo claro. ¿Esta ecuación? No, más arriba. Estas. Cuando todavía estábamos en las relaciones constitutivas. Esa ecuación. Ok. Ah, ok, sí. Bueno, básicamente el punto es que esta ecuación es heurística, digamos. Para nosotros no tenemos manera de deducirla porque no tenemos ninguna teoría, o sea, no estamos partiendo de ninguna teoría que
que permita demostrar que el campo de polarización tenga esta estructura. Ahora, sin embargo, se sabe experimentalmente que hay una gran cantidad de materiales que cuando tú los pones en presencia de un campo eléctrico, ¿vale? El material se polariza, ¿no? Y que la manera en cómo está relacionada la polarización con ese campo eléctrico es a través de esta relación constitutiva. ¿Okay? Entonces, es decir, esto muestra una relación, una ecuación entre el campo de polarización y el campo eléctrico, ¿no? Entonces, al primer orden, digamos, del estudio, pues resulta que el campo eléctrico, o sea, que la polarización es lineal con el campo eléctrico. Pero hay materiales que, como la fibra óptica, que la respuesta que tiene, digamos, el material ante la presencia del campo eléctrico es tener una polarización que es cuadrática en el campo eléctrico, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos tensores Xi y J y Xi JK2 son tensores que dan idea de las direcciones en las que puede estar la polarización. O sea, si este Xi J, por ejemplo, es antisimétrico, pues quiere decir que el PI ya no va a estar en la misma dirección del EJ, ¿no? Puede cambiar la polarización completamente. O sea, puede apuntarla en una dirección que sea distinta a la del campo eléctrico, ¿no? Y más aún este término, si se consideraría, pues no solamente puede ser que llegue a cambiar la dirección que puede tener el campo eléctrico o este tensor, sino que aumenta su intensidad, ¿no? Con la presencia del campo eléctrico. Entonces, el caso más sencillo, que es lo que es materia de eléctrica simple, es quedarse al término lineal y tomar este Xi J como básicamente este Xi J lo tomas como Xi por la delta de Kronecker, ¿no? Y esto es lo que te da justamente esta expresión. No sé si eso queda claro, Abraham, tu pregunta. Sí, entonces, para materia de eléctrica simple, ¿esa Xi sería simétrica? Sí, sí, exactamente. Sí, sería simétrica y todas sus entradas es diagonal, ¿no? Y todas sus entradas son la misma, ¿no? O sea, en otras palabras, es como una propiedad de homogeneidad o de heterogeneidad que tiene mi material si yo apunto en cualquier dirección, ¿no? O sea, yo tengo el material así en un volumen, entonces si yo me voy en la dirección X, pues digamos, es lo mismo que si yo me voy en la dirección Y o en la dirección Z, ¿no? De tal manera, digamos, que las moléculas están organizadas en material de tal manera que cuando yo enciendo el campo eléctrico, se polariza igual en la dirección X o dirección Y o dirección Z. ¿No? Entonces, ese es el sistema de medios materiales más simples, ¿no? que hay, ¿no? Y muchas veces es una idealización, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? En algunos casos se considera, por ejemplo, la situación donde este key es como una función, ¿no? Que depende del espacio y entonces eso vuelve un poquito más interesante el problema, ¿no? Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Abraham? No, me parece que no. Bueno, jóvenes, yo creo que ahí le vamos a dejar porque ya prácticamente son las 12:30 y en la siguiente vemos algunos ejemplos más, ¿no? Antes de terminar. Prácticamente lo de materia de eléctrica ya lo terminó. O sea, me falta, bueno, en el caso de materia de eléctrica simple, falta ver que al final de cuentas las ecuaciones son las mismas, ¿no? Que en el caso electrostático en el vacío, excepto que por todos lados vas a reemplazar epsilon por epsilon cero y que tienes que ser cuidadoso con las condiciones a la frontera, ¿no? Y entonces, viendo eso, pues ya se pueden ver algunos ejemplos, como sería el capacitor de placas paralelas que tiene adentro un dieléctrico, una carga en presencia de varias regiones de campo, digo, de eléctrico, y
yo creo que nada más esos dos ejemplos, los otros los voy a dejar de tarea. Y bueno, un otro ejemplo de la teoría potencial, ¿no? Que ya vimos, entonces pues yo creo que vale la pena retomarlo. Y y ya de ahí, con eso acabamos con esa teoría. Nos faltaría introducir el concepto de energía y de fuerzas en un medio eléctrico, porque lo que sería los modelos para determinar, digamos, la polarización, eso no lo vamos a ver. A lo mejor se queda como tarea, pero esa parte no la veríamos. No, nos faltarían esos dos tópicos para terminar ya esta sección. Entonces yo espero que entre la clase del viernes y la clase del lunes, yo espero que ya acabemos con medios materiales para pasar a pues ya algunos métodos, ¿no? Aunque ya hemos visto algunos, pero vamos a repasar rápidamente algunos métodos para la resolución de problemas electrostáticos. Y ya en las últimas semanas, creo que el semestre acaba hasta el 27, ¿no? De noviembre. Entonces, por lo menos ver un poco de magnetismo, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna pregunta. No, creo que por el momento no. Ok, hoy sin falta, ahora sí ya, hoy sin falta les pongo la tarea porque ya es mucho. Entonces, para que estén pendientes y también voy a pensar bien ya lo del examen para que ya no se nos venga el tiempo encima. ¿Y qué vendría en el examen? Pues lo que veríamos en el examen sería todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Todo? Ajá, sí, desde el principio hasta donde cortemos. Va a ser como un ordinario, ¿no? Es como la mitad de un ordinario, porque pueden ser nomás son 2 exámenes, ¿no? Entonces, pues es el primer examen es hasta donde hayamos visto y el segundo hasta donde nos quedemos, ¿no? Quizá, a lo mejor nada más hasta conductores o algo así. Pero bueno, voy a ver esa parte, ¿no? Pues muy bien, jóvenes, entonces pues así quedamos. Que tengan buena tarde.